Bendiciones, mi gente. Esto es evangelismo urbano. Teológicamente hablando. Eso es así. Aleluya. Hoy tenemos un tema especial. Me lo han pedido ya anteriormente. Este es un tema que nosotros vamos a tratar porque hay una necesidad de conocer esta verdad. Por eso yo voy a empezar leyendo un texto bíblico que está en Gálatas 5, del verso 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes que me gustó mucho que tú dijiste el fruto? Porque la gente asume que esos 9 que están ahí son los frutos. Pero el fruto del Espíritu es el amor. Exactamente. Y del amor entonces parte la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Son manifestaciones del amor. Y yo creo que el Espíritu Santo lo primero que hace en la vida de un hombre es poner ese amor, como dice la palabra en Primera de Juan. Nosotros si sabemos amar es porque el Señor nos amó primero. Y es el fruto del Espíritu cuando viene a nuestra vida. Y mira, la Biblia cuando hace referencia de que lo primero es que hay que entender que el Espíritu Santo es Dios mismo. Sí, porque es necesario establecer quién es el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. No es que el Espíritu Santo es un tercero, ni que es menor, ni que es mayor. No, el Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia nos enseña claramente que Dios es Espíritu. Pero también la misma Biblia nos enseña que Dios es amor. Y por eso, cuando Jesucristo dijo, me voy, pero no lo dejaré solo, sino que lo dejaré con el Consolador, estaba haciendo referencia de que el amor de Dios se iba a manifestar en nosotros. Por eso es que cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, nosotros tenemos que hacer referencia de que todo el que diga tener el fruto del Espíritu tiene que tener amor. Jesús mismo refiriéndose al Espíritu, le decía a los apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo le recuerde lo que Jesús le había dicho? Porque era el mismo. Era el mismo. Jesús hablaba del Espíritu, no como de alguien, de un tercero que nada que ver conmigo. Jesús hablaba del Espíritu porque Él mismo era una de sus funciones. Claro que sí. La gente muchas veces se equivoca diciendo, ustedes tienen 3 dioses. No, de ninguna manera. Eso es una locura. Es un Dios que puede obrar de 3 formas diferentes. Que se reveló de 3 maneras diferentes. Es un Dios que se reveló en la creación como el creador de todo. Exactamente. Pero cuando el mundo iba al precipicio a causa del pecado, ese Dios, dice la palabra, que se encarnó, tomó forma de hombre, forma de siervo y se hizo semejante a nosotros en la persona de Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, pero Jesús cumple su propósito en esta tierra y es necesario que suba a la diestra del Padre, como dice la palabra. Pero Él está diciendo que entonces Él enviará al Consolador. ¿Quién era el Consolador? Era Él mismo, pero en una manera, en una forma que pudiera estar en todo lugar al mismo tiempo, pues la presencia de Jesús humano en la tierra le limitaba. La física nos enseña que un cuerpo no puede ocupar 2 lugares en el espacio. De ninguna manera. Así que Jesús en su forma corporal estaba limitado a un solo lugar. Pero ahora Él se va a la diestra del Padre y por medio del Espíritu puede estar en cualquier lugar. Fíjate que hay personas que cuando se le habla del Espíritu, entienden que tener el Espíritu es en el momento que tú vas a un monte, oras, y después de orar, desciendes del monte y hablas en lengua. Eso es lo que las personas entienden. Yo descendí del monte después de orar y hablé en nuevas lenguas. Bueno, no. Esto no es tener el Espíritu. Incluso cuando el Señor te llama para salvación y toca tu vida, el Espíritu viene a tu vida. Ahora bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Porque hay que tratar de separar lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en sí mismo.
cuando hablamos del Espíritu Santo en mi vida, yo estoy hablando de que Él va a crear en mí amor. Mi vida va a ser una vida de amor, pero esa vida de amor va a reflejar lo que el fruto del Espíritu nos da. Esa vida de amor va a reflejar paz en mí. Yo voy a ser una persona que voy a tener paz. Yo voy a ser una persona que voy a tener gozo no importando las circunstancias. Yo voy a ser una persona paciente, con bondad. Por eso es que yo digo, varón, no hay manera de tú decirme que tienes el Espíritu Santo y dices que muestras uno de las formas del fruto y no muestras otras. Porque es un fruto, eso es como una manzana. De que no, tiene la forma de manzana, pero sabe a pera. Eso es imposible. Es que el fruto del Espíritu Santo, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el carácter por completo. Yo soy mentiroso. Yo era mentiroso, pero ya no soy mentiroso. Pero robo. Se supone que, como dice la palabra, el que dijo no matará, también dijo no robará. Exactamente. O sea, si tú tienes una facultad del Espíritu Santo, tú tienes que tenerla toda. Ahora bien, hay algo en el hombre que tiene que ir cambiando y mejorando al paso. Porque el pecado ha dañado todos los sentimientos del hombre. Sí. El pecado ha quebrantado al hombre desde su interior. Por eso nosotros tenemos conductas que a Dios no le agradan. Practicar. El mismo Pablo decía, lo que yo quiero hacer no es lo que yo hago. ¿Entiendes? El mal, el bien que yo quiero hacer, yo no lo hago. El mismo apóstol Pablo tenía esa lucha, pero el Espíritu Santo hacía que se diera, que su carácter menguara, porque es que el Espíritu va a ir cambiándote paulatinamente. Pero es imposible tú decir que tú tienes el Espíritu Santo en ti y que tú actúes de una forma que contrista al Espíritu Santo. Mira, cuando nosotros hablamos de ese fruto, yo entiendo, hay muchas personas que no entienden el ser cristiano. Cuando tú eres cristiano verdaderamente, el fruto viene sobre tu vida. ¿Y qué hace el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo empieza a guiarte. Por eso es que la Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, como la verdad, según lo que nos enseña la palabra, es Cristo, lo que nos está diciendo, Él te guiará a sí mismo, a Cristo. ¿Verdad? Cuando nosotros realmente cambiamos, porque el Señor transformó nuestro corazón, nosotros vamos a vivir conforme a lo que el apóstol Pablo enseñó en la preeminencia del amor. En la preeminencia del amor, él estaba haciendo referencia como de la manera en la que el Espíritu se manifiesta. De la manera en la que el Espíritu se manifiesta es la siguiente. El Espíritu se manifiesta en mí, que yo lo que voy a hacer, no lo voy a hacer por mí mismo, sino que lo voy a hacer para honrar y agradar a Dios. Por eso es que en la preeminencia del amor, el apóstol Pablo dice, si aún dieses todos tus bienes para comer a los pobres, e incluso dieses tu cuerpo a quemar, y no tienes amor, pero él no estaba hablando... Él estaba hablando, era del fruto del Espíritu Santo. Tú puedes hacer lo que sea con un sentimiento humano, porque él no estaba hablando del amor conforme a como el hombre lo ve. Él estaba hablando, era del fruto del Espíritu. Tú puedes hacer tal o cual cosa, pero si no tienes el fruto del Espíritu, de nada te sirve. Es como un címbalo vacío. Es que el Espíritu es como, no como. Es tú tener a Jesús dentro de ti. Y nosotros vemos el carácter de Jesús. Cómo Jesús obraba. Cómo Jesús manifestaba el amor. Cómo Jesús predicaba el amor. Cómo Jesús le enseñaba a los discípulos. Cuando Pedro en la ocasión cortó la oreja. No, esa no es la manera. Jesús trató de decirle, mira, no haga esto, porque si tú haces eso tú vas a recibir. Lo que matan a espada morirán. A espada morirán. O sea, Jesús trataba de mostrarle el amor en todos los sentidos de la palabra. Me gusta mucho lo que dice Jesús cuando va al cielo, cuando va subiendo luego de la resurrección. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Jesús entonces va a estar todos los días hasta el fin del mundo? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Su misión es que usted, cuando tenga el Espíritu, sienta
que la misma presencia de Jesús está ahí, porque es la forma en la que Jesús ahora se manifiesta. Los discípulos podían gritarle a Jesús. La gente podía decirle, maestro, ayúdame, haz un milagro en mi vida, transfórmame. Pero pueden pedírselo ahora que no está aquí. Es imposible. Por eso él dice, cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu Santo, porque él estará con ustedes. Él es el consolador. Ya no me griten a mí, porque yo físicamente no estaré aquí. Quien estará es el Espíritu Santo. Por eso él le dice a los apóstoles en el libro de Hechos que no se fueran y que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran al Espíritu Santo. Es como decir, si ustedes salen de Jerusalén y no esperan la llenura del Espíritu Santo, ustedes van a andar solos sin mí. Esperen a que venga el Espíritu Santo. Y mira lo que pasó. Después que el Espíritu llegó, ellos se dispersaron a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la señal del Espíritu les seguía. Las obras que Jesús hacía, ya los apóstoles las hacían. Jesús hacía milagros, los apóstoles hacían milagros. Jesús resucitaba muertos, los apóstoles resucitaban muertos. Porque la presencia del Espíritu Santo en su interior manifestaba las mismas obras que Jesús hacía cuando estaba en cuerpo. Y qué bueno que mencionas esto, porque fíjate que Jesucristo en ese contexto le dijo, y recibiréis poder. Ahí estaba hablando ya no solamente, disculpe, ahora estoy un poco disfónico. Ahí no estaba hablando solamente del fruto, de la manera que hace que nosotros mostremos el amor de Cristo, sino que estaba hablando del poder que hace que los dones se manifiesten en nosotros. Sí. Por eso él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero ¿por qué él menciona la palabra testigo? Es por lo que iban a hacer. Tú mencionaste, hacían milagros igual que Cristo, hacían prodigios igual que Cristo. ¿Por qué? Porque iban a recibir ese poder que iba a manifestar en ellos dones y regalos del Espíritu Santo. Yo quiero que tú sigas ahí a lo que yo Mira, a mí me gusta mucho hablar del Espíritu Santo, porque a pesar de que hay muchas denominaciones, aún dentro del cristianismo, que no creen en el Espíritu Santo. Muchas. Que entienden que el Espíritu Santo no existe como persona, sino como una fuerza activa que actúa. Activo. Y no es así. El Espíritu Santo es una persona totalmente. El Espíritu Santo es la garantía que siente el hombre de la salvación en su interior. ¿Cómo así? La Biblia dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una señal de la salvación en la vida del hombre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso es que yo entiendo que la salvación no se pierde, la salvación no se gana, usted no se la gana ni tampoco la pierde, porque el Espíritu Santo es el garante de ella. Sí. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos nosotros decir que somos cristianos o que somos salvos si no tenemos el Espíritu Santo? Es imposible. Pero ¿cómo nosotros sabemos que somos sellados, que el Espíritu Santo actúa en nosotros? Cuando nuestras obras están direccionadas a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo hace que usted actúe en base a la voluntad de Dios. Por eso Romano dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. De que yo soy un hijo de Dios. El Espíritu me enseña a vivir de la manera que Cristo quiere que yo viva. El Espíritu me enseña a andar en base a la voluntad de Dios. El Espíritu me enseña, me corrige cuando yo estoy en pecado, cuando lo hago mal. No se aparta de mí por yo pecar. Él me corrige y me hace ver que yo pequé. Ahora, cuando usted vive en constante pecado y usted no siente la reprensión del Espíritu, asústese, tenga miedo, que es que usted no es hijo de Dios. Amén. Mira, Romanos 12, a conciencia de lo que el apóstol Pablo habló. El apóstol Pablo, que era un asiduo de hablar del Espíritu Santo. Yo creo que es el que más defiende la posición del Espíritu. Del Espíritu Santo. Él, cuando empieza a hablar de los dones, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Pero ¿qué pasa? Él dice, y eso está en Romanos capítulo 12, del verso 4 en adelante. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y yo me voy a detener aquí.
hay muchas personas que creen que el Espíritu Santo es diferente según cada quien, según cada persona, según cada don que pueda tener la gente. Y no es así. Es el mismo espíritu. Ese mismo espíritu que da diversidad de dones es el mismo espíritu que da diversidad de ministerios. Ese mismo espíritu que da diversidad de ministerios es el mismo espíritu que da diversidad de operaciones. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu es Dios. Dios en todas las cosas. Y no importa el don que tú tengas, no importa el ministerio que tú tengas, son dos cosas diferentes, el don y el ministerio. No importa de la manera que tú operes. Y me gusta que el apóstol Pablo decía, conforme a la medida de fe, es que tú vas a recibir del Espíritu. Y a mí me gusta pensar también en la idea de que la gente, cuando tiene un don espiritual, muchas veces cree que él es el portador del don. Sí. Y yo soy, y yo tengo, y no se dan cuenta que el Espíritu Santo es el que obra por medio de. Entonces, si el Espíritu Santo no está ahí, tampoco estará lo que Él te puede dar. La Biblia dice en Hechos capítulo 4:31, cuando hubieron orado, refiriéndole a los apóstoles en el aposento alto, en el lugar que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo, es imposible no compartir lo que Él hace en nuestra vida. Es imposible no decir cuánto Él nos ama, cuánto valió el sacrificio de la cruz. Es imposible no predicar la palabra. Y me gusta también porque el Espíritu Santo cambia totalmente la vida del hombre. Totalmente. Recuerda cómo se comportaba Pedro y cómo era Pedro. Aún andando con Jesús, Pedro era un hombre rebelde. Pedro era un hombre que no entendía la visión. Pedro era un hombre que cuando Jesús estuvo a punto de ser crucificado, Pedro dijo, Señor, pero ¿y qué tal si nosotros no escapamos? ¿Qué tal si tú no vas a la cruz? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque el diablo te está pidiendo a ti como zarandero. Nosotros vemos un Pedro que le corta la oreja a un hombre sin mediar palabra. Sin pensarlo dos veces. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de Pedro, vemos un Pedro que aún totalmente transformado. La sombra de Pedro sanaba. Vemos un Pedro que lo llevan a la cárcel y Pedro va sin poner resistencia porque él sabe que el Espíritu Santo lo va a respaldar. Entonces yo creo que el Espíritu Santo en la vida de una persona debe darle seguridad y debe llevarlo a cambiar totalmente su carácter. Si yo era un hombre violento, el Espíritu va a trabajar en mí para que yo sea un hombre pacífico. Si yo era un hombre que hablaba sin pensar, el Espíritu Santo, como dijo Jesús a sus discípulos, va a poner en mi boca las palabras necesarias para yo hablarla. Eso es así. El Espíritu Santo, al 100%, obviamente, si tú lo tienes. Porque hay personas que creen tener el Espíritu Santo, digo porque se le engrifa la piel, varón. Wow, se me engrifó la piel, varón. Wow, siento el Espíritu. No, eso no es así. Eso es mucho más que eso. El Espíritu Santo es más que se te paren los pelitos. El Espíritu Santo es mucho más que tú digas que te sientas y que, uy, que estoy contento porque hablaron en lengua. No, el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es quien transforma todo lo que es una persona. Todo lo que es una persona. ¿Y tú sabes cuál es Y adapta su carácter al carácter de Cristo. Y mira que me gusta esto porque el Espíritu Santo, tu carácter, lo adapta al de Cristo. Y eso es muy importante entender, que Él cambia el carácter incorrecto y te pone el carácter de Cristo. Tú sabes que el mayor trabajo del Espíritu Santo no es facilitarte los dones. No. No es facilitarte los frutos. El fruto. Esas son cosas que el Espíritu Santo hace, pero ese no es el principal trabajo. No. El principal trabajo del Espíritu Santo, dice Jesús en Juan 16, versículo 8, es convencer al hombre de su pecado. Convencer al hombre de pecado. Saber qué tanto tú necesitas a Dios. El trabajo del Espíritu Santo es quebrantar tu orgullo, tu arrogancia, tu pecado y llevarte a los pies de Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo.
convencer al hombre de su pecado. Amén. Mira, dentro de los dones del Espíritu Santo, yo quería leer el texto completo, nada más que mi hermano me ayude, pero yo lo voy a decir. En Corintios 12 está, por si quieres corroborar. De los 7 dones que presenta Corintios 12, disculpen, está la sabiduría, el entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios. Pero porque hay mucha gente que se embalan corriendo y salen corriendo porque entienden que eso es el don del Espíritu. Y le voy a decir algo. Don, ¿qué está pasando en la iglesia de hoy? La palabra don es un regalo. Un regalo. ¿Verdad? Ese regalo que Dios nos da, que no merecíamos, no es hablar lengua. Eso no. Es parte. Esto es parte de lo que el Espíritu da, pero no es eso la esencia. Porque tú no hables en lengua no quiere decir que tú no tengas el Espíritu Santo. Porque tú no vayas a una iglesia y brinque una silla o le diga a una gente el número de cédula, la fecha de nacimiento, el nombre, el apellido de su bisabuela, la que él no conocía. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en tu vida. El Espíritu Santo es mucho más que la vanagloria que se puede dar un hombre de hacer en muchas ocasiones, incluso hechicería, tratando de interpretar la vida de las personas. El Espíritu Santo va mucho más allá. Porque la manifestación que el Espíritu Santo hace en nosotros, la manifestación principal es que Cristo mora en nosotros. Amén. Y por eso hay una palabra que yo siempre digo, la predico mucho en la iglesia, y es que el Espíritu Santo es quien nos perfecciona para llegar a la estatura de la medida de fe de Cristo. Varón perfecto. Ese es el trabajo del Espíritu Santo aquí en la tierra para con nosotros. Por eso Jesucristo dijo, voy a dejarles al Consolador, quien los guiará a toda verdad. Entonces, si ese es el trabajo de nosotros, del Espíritu Santo, guiarnos a nosotros, y tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo porque tú lo que quieres es vivir en fábulas y en movimientos extraños, entonces tú tienes que sentarte a pensar si realmente el Espíritu Santo te está dirigiendo a ti con sabiduría y con temor de Dios. Bien, para que vayamos cerrando, yo quiero citar otro versículo de la Biblia que yo entiendo que es esencial. Pero antes, quiero recalcar lo que dije ya sobre quién es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza activa. No es una brisa ni un viento. Es una persona que está presente en la vida de aquellos que le dan el sí a Jesús y que abren su corazón. Y es el testimonio vivo de que usted es un hijo de Dios. La palabra dice en el libro de San Juan, Romanos capítulo 8, 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque sentimos el Espíritu. El Espíritu nos hace sentir nuestras debilidades y porque el Espíritu nos guía. Si usted no se deja guiar por el Espíritu, usted es como un chivo sin ley. Usted es como alguien que no tiene una dirección ni tiene un rumbo fijo. Antonio decía que el Espíritu Santo nos lleva hacia la voluntad de Dios. Nos guía a hacer la voluntad de Dios y a ser el hombre o la mujer de Dios que Él quiere que nosotros seamos. Así que yo voy a culminar con esto. Y es que no importa lo que tú no puedas hacer que haga otro. Conforme a tu medida de fe, el Espíritu te va a dar lo que tú necesitas para caminar en Cristo Jesús. No importa si tú no tienes la capacidad de predicar en una guagua. Conforme a tu medida de fe, el Espíritu Santo va a poner. Y decía mi hermano Alfredo, la tercera persona, y yo la interpreto de esta manera, y con esto culmino. Estoy como los predicadores pentecostales nosotros. Con esto termino. No es la tercera persona, porque de los tres, como seguro tú lo estás interpretando ahora,
Él es el menor. Sino es que la tercera manifestación de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto es evangelismo urbano, teológicamente hablando. Dios te Bendiciones.